Los tótems, o también llamados postes totémicos, son esculturas monumentales de los primeros pueblos de la región del Pacífico Noreste de Canadá y representan y conmemoran linajes, historias, pueblos o eventos. Usualmente representan formas simbólicas y estilizadas de humanos, animales o seres sobrenaturales. En este caso, el tótem del bosque de Chapultepec fue donado a México en el siglo XX, en el año de 1962, para estrechar lazos de amistad entre Canadá y México. Este tótem tiene como características principales y sobresalientes picos, extremidades y alas, y en la punta el Thunderbird, que es el pájaro del trueno. El Thunderbird es un pájaro mítico que aparece en las leyendas del clan Kawak desde tiempos inmemorables. Hasta el momento es un pacto de amistad entre el pueblo canadiense y el pueblo mexicano, lo que simboliza este monumental símbolo. Un zigurat consiste en una torre piramidal y escalonada de base cuadrada, con terraza, muros inclinados y soportados por contrafuertes revestidos de ladrillo cocido, que culmina en un santuario o templo en la cumbre, al que se accede a través de una serie de rampas. Hablaremos del zigurat de Tepe-Sialk, construido alrededor del 3000 a.C., que corresponde al siglo VI a.C. Se cree que el Sialk y toda el área a su alrededor se originó como resultado de las grandes fuentes de agua pristinas cercanas que todavía existen hoy en día. El Chessmen y Yesolimán, que es la primavera de Salomón, ha estado llevando agua a esta área desde las montañas cercanas durante miles de años. En cuanto a la arqueología, podemos hablar de ese zigurat. Se han encontrado restos de metalurgia, entonces da a entender de que este lugar o a sus alrededores se usaba o era un importante lugar donde se practicaba la metalurgia. Ahora hablemos del templo de Apolo de Epicuro, que se encuentra en Grecia, año 450 a.C., siglo V. Distribuidas. Al centro del hexastilo de columnas separa el área pública de la privada. Esta planta se divide en opistodomo, que hace alusión a un lugar de dejar ofrendas, el aditón, que era un lugar donde no todos podían tener acceso y servía como un recibidor en el naos. En el naos se encontraban los restos del sol y de la medicina, del dios, y era un lugar más sagrado dentro de esta construcción. Y al final tenemos el pronaos, que cumplía como un remate final y servía como un vestíbulo más del lugar. Entre sus características y técnicas de construcción podemos encontrar que el templo contemplaba el uso de mismos materiales. Ahora vamos a hablar de la Catedral de Lisboa, que se encuentra en Portugal. Fue construida en el año 1147 en el siglo XVIII. Ahora vamos a hablar de sus características, técnicas y estilos. En cuanto al estilo, encontramos un románico gótico con elementos formales que son el rosetón, las almenas, arcos de medio punto, arcos ojivales, plantas en forma de cruz latina, nártex, arquivoltas, entre muchas otras cosas más. Dentro de sus técnicas de construcción encontramos el uso de la piedra o pedrala barroca, que se encuentra en su mayoría pegada con mortero de la época, elementos con vidrio de diferentes colores, hierro forjado para ciertos elementos espaciales y un acabado en mármol en la mayoría de sus pisos. Definitivamente se siente un espacio religioso y sagrado de la Catedral de Lisboa. Dentro se encuentran los restos de Bartolomé Joanes. La catedral fue edificada en conmemoración de la guerra contra los musulmanes, y pues esta cuenta con dobles alturas, y las entradas de luz en los vitrales hacen que se respire un ambiente sagrado, celestial y divino. Ahora hablemos del Templo de Gloria de la Grande Arme, que quiere decir Templo de la Gloria del Ejército Grande. Se encuentra en Francia y fue construida entre el año 1763 a 1842.
Es un estilo neoclásico y barroco en el interior. Podemos observar columnas de gran tamaño, de orden dórico, un pórtico oxastilo, un frontón, pórtico, simetría. Cuenta con un perímetro de columnas de orden corintio. Tiene las siguientes dimensiones: 354 pies de largo por 141 pies de ancho y 100 pies de altura. Dentro de las características espaciales podemos encontrar que es uno de los ejemplos de arquitectura neoclásica de París. Aunque el templo dejó de tener ornamentación que acompañaba la idea de Napoleón, en el conjunto de su arquitectura sigue teniendo un diseño que quiere recuperar y ampliar el antiguo esplendor de la arquitectura clásica para conmemorar hechos recientes de la historia. Ahora, por otro lado, podemos ver que este templo es más una iglesia católica, por la que desde el exterior estas no se perciben al estar cubiertas por el tejado que a dos aguas del templo. Del exterior son destacables las puertas de bronce hechas por Triquetti Ruth, obra de Ruth. En el interior sobresale el fresco de la cúpula de ábside hecho por Signer con el tema de la gloria del cristianismo. Este es el único fresco en todo París en el que aparece la figura de Napoleón Bonaparte con su traje de coronación junto a Cristo, María Magdalena y los apóstoles y personajes que marcaron la historia del cristianismo. Ahora, hablemos de las características y técnicas de construcción. La estructura de Magdalene, que también es así llamado, es de piedra y su cubierta de bronce. En el exterior, el edificio tiene una estructura trilítica, compuesta por columnas y dinteles. En el interior, el edificio adopta un sistema de cúpulas y paredes de carga. Los materiales utilizados en el exterior principalmente son piedra y en el interior mármoles de diferentes colores. Para el recubrimiento de las paredes, dorados para los frisos, capiteles. Templo de Edfu, ubicado en Egipto, construido en el año 237 a.C., siglo II. En este templo podemos ver ciertas características formales, elementos que se aprecian al entrar al templo, que son como el patio central, las dos salas hipóstilas, una cámara de ofrendas, la sala central, el santuario y toda la iluminación en el exterior e interior, llevando esto a un estilo grecorromano herreriano. Dentro de ella podemos ver ciertas características espaciales, como en el interior del templo se puede apreciar gran sensación al entrar desde el patio hasta dentro del templo. Podemos ver con las dos salas hipóstilas, el santuario, vestíbulos que dirigen hacia ciertas áreas, con las paredes retratadas por pinturas de esas épocas. En características técnicas podemos ver diferentes elementos, como las columnas que se encuentran en el patio, capiteles en diferente orden, pilono que es el acceso central, grandes alturas en el interior, esculturas de 3 metros de altura. Este templo fue remodelado ya que cuando se encontró estaban totalmente en ruinas. Al momento de remodelarlo, con un toque grecorromano, fue elaborado con el fin de que Horus de Edfu se unía a Hathor de Dendera, para así llegar a la fiesta del hermoso encuentro, como aparecen en las escenas esculpidas en la fachada y dentro del templo. La siguiente obra se llama Callanish Stones, ubicada en Escocia, construida en el año 1700 a.C., siglo XVII. En esta obra podemos ver características formales, que en este conjunto de minjeres o piedras podemos ver cómo es que resalta por medio de diferentes alturas, que están colocadas en diferente posición. Algunas pueden marcar jerarquía y otras no, teniendo esa sensación con los 13 monolitos principales, que conforman un cromlech de unos 13 metros de diámetro, que es lo que está ubicado en el centro, con una gran avenida de acceso flanqueada por piedras en su lado norte y filas más cortas de piedras por sus lados este, sur y oeste, dando ese toque de relajación, de jerarquía al momento de estar físicamente al lado de los monolitos de gran tamaño. Estas piedras tienen cierta disposición general, que recuerda la forma de una cruz celta algo distorsionada, teniendo en cuenta
que ahí pusieron una tumba dentro del recinto, y como otro significado que tiene es que funciona como un calendario basado en fases lunares. De la siguiente obra que vamos a hablar es sobre la Basílica de San Juan de Letrán, ubicada en Roma y construida en el año 400 a.C., siglo IV. Ciertas características formales que tiene esta obra es que tiene un estilo barroco que hace que se distinga por ciertas características, como son los arcos de medio punto, techo griego, portones, capillas, obeliscos, esculturas de apóstoles grabados en la misma fachada. Llevando hacia el interior de esta basílica, podemos ver ciertas características espaciales. Durante el recorrido, las paredes están grabadas con hechos de la región desde años anteriores, y ya dentro de la basílica destacan las esculturas de los 12 apóstoles, y teniendo en cuenta que bajo el altar mayor está enterrado el Papa IV. Y en esta obra podemos ver ciertas características técnicas. Podemos ver elementos que complementan el edificio, como lo habíamos dicho antes, como los arcos, el techo a dos aguas estilo griego, columnas cuadradas, con capiteles en el exterior e interior, grandes alturas, mármol, piedra, grabados en oro, etc. Todo esto conlleva a que cuando cesaron las persecuciones a comienzos del siglo IV, el emperador Constantino cedió al Papa al Palacio de Letrán para que fuera su residencia oficial. Letrán fue la sede central de la Iglesia Católica durante más de 1000 años, hasta el siglo XIV, en que los papas se trasladaban al Vaticano. Y de la última obra que voy a hablar es sobre la Catedral de León, ubicada en España, construida en el año 1844, siglo XIII. También cumple con ciertas características formales, con un estilo gótico, pero con elementos que caracterizan a esta catedral diferente. Son ciertos elementos como arcos en punta, bóvedas, cruceros, columnas, capiteles y naves. En esta obra podemos ver características espaciales. Desde la entrada se siente un espacio religioso y sagrado en la catedral. La luz de los vitrales entrando hacen que pueda darle un toque más elegante y religioso al lugar, con un recorrido por toda la catedral observando los acabados y las historias que conlleva esa catedral, que también, como las anteriores, tiene ciertas características técnicas. Podemos ver cómo las piedras y los ladrillos son los materiales que destacan en el acabado final, junto con sus grandes ventanales, aprovechando las grandes alturas con vitrales, que le dan un aspecto muy bonito al lugar, con el interior, con los rayos de la luz. También teniendo su cierto significado. Este templo de culto católico, sede episcopal de la diócesis de León, España, consagrado bajo la adoración de la Virgen María, fue el primer monumento declarado en España, donde originalmente, en la actual ubicación de la catedral, la Legio VII Gemina había construido unas termas, con un tamaño superior al del actual edificio, durante la gran restauración del edificio que se llevó a cabo en el siglo XIX, y fueron descubiertos sus restos bajo la catedral. La Basílica de San Lorenzo, ubicada en Florencia, San Lorenzo, Italia, en el año de 1418 a 1470. La construcción de la basílica había sido decidida por 8 familias florentinas, con la idea de que la iglesia tuviera una capilla para cada una de ellas. Pero Cosme de Medici adquirió, al no poder hacer frente de los anteriores a los grandes gastos ocasionados para tal empresa. Para construirla se procedió al derribo de varios edificios en 1418. Cuenta con un estilo románico y de renacimiento. Cuenta con casetones cuadrados en la nave central, capitel de corintios sobre columnas monolíticas en la nave central. Tiene un ritmo arquitectónico peculiar en la nave central, que se inicia en la columna como soporte, un trozo de entablamento decorado sobre el capitel y el arco encima suyo, bóvedas en las naves laterales. Está dividida en 3 naves
y capillas laterales. En el centro del crucero hay una cúpula y está rodeada por capillas. Frente al centro del crucero está la capilla mayor. El espacio quedó matemáticamente y geométricamente modulado por un cuadrado que actuó como medida de las proporciones con referencia siempre a la figura humana. Es una experiencia increíble al estar en el interior. Se nota que es muy antigua, pero aún así no pierde su gran belleza. Es muy bonita, tanto como por fuera como por dentro.